Hay una palabra que seguramente estés escuchando mucho últimamente. Libertad, ¿verdad? Y es que ahora todo el mundo quiere ser libre para todo. Libre para poder elegir, libre para decidir lo que quieras, libre para vivir como te apetezca. Y bueno, claro, efectivamente, no me parece mal. ¿Cómo me va a parecer mal? Me parece genial. Pero casi nunca nos paramos a pensar qué significa realmente eso de ser libres. Porque mira, por ejemplo, a mi modo de ver, ¿vale? Tener muchas opciones, que es lo que sucede hoy en día, no es exactamente lo mismo que ser libre. Déjame que te lo explique. Nos ha tocado vivir en una época, en la época con más elecciones a nuestro alcance de toda la historia de la humanidad. Tenemos un montón de cosas por las que nos podemos decidir. Podemos elegir qué ver, podemos elegir qué comprar, qué leer, qué opinar, con quién tenemos que interactuar. Todo parece como muy voluntario. Y, por supuesto, parece que depende de nosotros. Pero, ¿tú qué crees? ¿Crees que de verdad elegimos? ¿O que la mayoría de las veces estamos simplemente, más que eligiendo, reaccionando? Mira, hoy en día, nos guste o no, gran parte de nuestra vida se desarrolla dentro de las plataformas digitales, dentro de lo que se conoce como el mundo online. Redes sociales, aplicaciones diseñadas con el propósito de captar, bueno, o a lo mejor no tanto de captar, sino de secuestrar nuestra atención. Y esta idea de captar la atención es el pilar fundamental del modelo de negocio de estas empresas. Cada imagen que ves, cada vídeo, cada noticia que recibes, cada información que aparece en tu pantalla está ahí porque un algoritmo X ha calculado o ha estimado que esa información, ese vídeo, tiene altas probabilidades de interesarte. Pero bueno, ellos no te lo muestran porque te interese o porque te vaya a hacer mejor persona o vaya a mejorar tu vida. Te lo muestran porque saben que te va a atrapar, saben que te va a retener mucho más tiempo dentro de su aplicación. Y eso es lo que quieren, que pases mucho más tiempo dentro de sus aplicaciones. La verdad es que desde nuestra experiencia subjetiva, todo esto parece bastante libre, aunque sabemos que es así, hay una sensación de libertad importante. Todo tiene un aire de libertad porque en el fondo nadie te está obligando a nada. Abrimos la aplicación porque queremos. Vemos el vídeo porque nos apetece. Hacemos clic en me gusta porque nos interesa. Pero como ya te he comentado, hay un aspecto psicológico que lo cambia todo. Cambia todo esto. No tiene nada que ver con lo que parece. El entorno, ese entorno en el que entras en ese mundo online, está cuidadosamente calculado, diseñado de manera milimétrica para activar tu curiosidad, para activar tus impulsos, tus reacciones, tu atención. Venga, piénsalo bien. ¿No será que todo esto que nos pasa no es tan libre como pensamos? El tema es que normalmente asociamos la falta de libertad con que alguien nos prohíba algo o que alguien nos obligue a algo, ¿no? O prohibir o obligar. Pero, amigo mío, amiga mía, las formas más sofisticadas de influencia nunca funcionaron ni funcionan así. Ni te obligan ni te prohíben. Simplemente se utilizan de manera muy estratégica para organizar el mundo que ves, el mundo que te rodea, decidiendo cómo va a ser tu experiencia. De hecho, creando la experiencia. Ellos deciden qué vas a ver primero, qué va a captar tu atención, cómo la van a captar y sobre todo, fundamentalmente, algo que es extraño. No solamente la información que te van a dar, sino la información que no te van a mostrar. Eso también lo deciden. De hecho, lo tienen tan estudiado que son capaces de crear perfectamente el mundo en el que vives. Esto hace que confundamos términos, ¿vale? Esto hace que confundamos comodidad o satisfacción con el concepto de libertad. Porque es que nos lo dan todo hecho, todo fluye, todo encaja. Y si te fijas bien, es como si estuviera hecho a nuestra medida. Da mucho gusto, es muy cómodo. O sea que, cómodo, sí, es muy cómodo. Pero eso no quiere decir que decidamos nosotros. ¿Qué opinas? No es lo mismo, ¿no? Esa idea de comodidad y que te lo den todo hecho a que tú seas el que decide. Mira, otro ejemplo de esta falta de libertad, maquillada de libertad, está en cómo utilizamos las redes sociales para mostrarnos al mundo. Y sobre todo, cómo estas redes sociales nos influyen, o cómo el feedback que nos dan estas redes sociales influye en todo lo que hacemos, en cómo nos comportamos, cómo hacemos después de recibir ese feedback. Para ello, lo primero sería reconocer que todos los likes, las visualizaciones y los comentarios de nuestros seguidores acaban teniendo en nosotros un peso psicológico enorme. Y esto es importante, porque es mucho más importante de lo que solemos reconocer. De hecho, solemos pensar que esto
sí que sucede, pero les sucede a los demás y que a nosotros, bueno, no nos pasa o no nos pasa tanto. Pero no es así, influye bastante. Porque en general, no solo subimos el contenido y ya está. Tú no subes el contenido a las redes sociales y se queda ahí. Después de subir el contenido, esperas respuestas. Esperamos respuestas, esperamos reacciones, comentarios. Tanto, tanto esperamos esas reacciones que cuando no hay, nos afecta. Cuando no recibimos, cuando hay silencio, nos afecta. Y sin darnos cuenta, empezamos a ajustar lo que hacemos, lo que decidimos, en función de esto. Y esto influye incluso en cómo nos presentamos a los demás. No en función de quiénes somos, sino de lo que funciona mejor. Ahí es donde nos empezamos a mover. Nos movemos por lo que genera más interacción, más reacciones, es decir, lo que el algoritmo premia. Por todo esto que te he contado, creo que deberíamos reflexionar sobre lo que realmente significa libertad hoy en día. Yo creo que ser libre ya no es solo hacer lo que quieres, sino que también pasa por entender por qué quieres lo que quieres y sobre todo por qué razón haces lo que haces. A medida que los algoritmos van prediciendo mejor nuestro comportamiento, nosotros empezamos a adaptarnos a ellos, pero no conscientemente. No es que alguien te diga, voy a comportarme así para agradar a la máquina. Esto no lo decimos. Pero ahora también somos nosotros los que aprendemos a cómo tenemos que comportarnos para encajar mejor en la lógica de ese sistema. Es decir, que si observamos esto desde fuera, desde la superficie, desde afuera, no involucrándonos tanto, puede parecer libertad total. Porque todo es opcional, ¿no? Todo es voluntario. Pero visto lo visto, después de lo que hemos comentado, la pregunta que realmente es importante que nos tendríamos que hacer no es ¿puedo elegir? ¿Vale? Porque podrías pensar, ¿puedo elegir? Y a lo mejor la respuesta es sí. Entonces soy libre. No, esto no es así. Mejor plantear esta pregunta de otra manera. La pregunta quizá aquí sería, ¿desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde dónde estoy eligiendo? Date cuenta de que la pérdida de libertad no tiene por qué ser algo dramático, no tiene por qué ser una imposición. Puede venir en pequeñas dosis, puede venir en forma de pequeños automatismos, de pequeños impulsos que simplemente surgen en nosotros y los aceptamos sin más, de hábitos que no cuestionamos, simplemente que aceptamos. Por eso, la clave de todo esto está en una palabra que me encanta: conciencia. No para vivir desconectados del mundo digital. Esto no es lo que estoy diciendo aquí, porque creo que sería absurdo, sino porque conciencia o tomar conciencia puede ayudarnos a notar cosas. ¿De acuerdo? Al tomar conciencia podemos notar cositas. Mira, podemos notar por qué hacemos lo que hacemos. Podemos notar qué activa los impulsos que sentimos. Podemos notar cuándo somos nosotros los que elegimos o si simplemente estamos reaccionando a los estímulos sin más. Para tomar conciencia del momento, quizá lo mejor sería hacer una pausa, buscar momentos en los que parar y pensar. Espera un momentito, ¿por qué estoy abriendo esta aplicación ahora? ¿Por qué llevo media hora aquí haciendo scroll en esta aplicación de esta red social? ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? Y en esa pequeña pausa que haces, esa pequeña interrupción, microinterrupción, donde aparece ese espacio que te permite reflexionar y sobre todo considerar cómo eliges de manera real, es donde realmente está la libertad. Porque ser libre no significa vivir sin influencias. Eso, a mi modo de ver, es imposible. Siempre estamos siendo influidos, bueno, siempre lo hemos sido, no solamente ahora que están las redes sociales, siempre hemos sido influidos por el entorno, por otras personas, por contextos, y bueno, de hecho, incluso no solamente por lo que hay fuera de nosotros, en nuestro interior. Somos influidos por nuestras creencias, nuestros sesgos, nuestros miedos. La cuestión es otra. Ser libre, para mí, es reconocer esas influencias, ser consciente de que existen, tomar conciencia de ellas, conocerlas, para no confundir reacción con decisión. No es lo mismo reaccionar a algo que tomar la decisión de hacer algo. En resumen, la libertad no es solo poder elegir. La libertad es poder elegir sabiendo. Sabiendo qué compite por tu atención, qué te lleva a realizar ciertas conductas y qué está determinando tus preferencias. Cuando sabes eso, tienes mucho más control. Es ahí cuando tomas conciencia, donde empiezas a ser menos predecible, menos influenciable y mucho más dueño de ti mismo.